Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias por el privilegio que nos das de insertarnos en este tiempo maravilloso que traspasa, que trasciende la voluntad de los hombres y se inserta maravillosamente en el marco de tu voluntad. Y con ello nosotros tener la bendición de estar integrados en tiempo de Shabbat, como lo ordena tu instrucción, para poder gozar de tu presencia en unidad. Te ponemos todas las actividades que hemos venido haciendo para que sea tu palabra en este caso, para que sea tu instrucción, para que seas tú, Señor, a través del Espíritu de Santidad, obrando, Señor, en cada corazón, dando la dosis necesaria, que no es otra cosa sino tu presencia misma, para cada quien, Señor, para cada persona que está dispuesto a abrir su corazón y escucharte, Padre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Shabbat Shalom, amados hermanos. Pueden tomar asiento. Sean bendecidos todos. Y gracias al Padre porque esta mañana, en medio de un tiempo tan maravilloso, una vez más, el Padre se glorifica a través de su voluntad y con toda la revelación que tiene para nosotros, sus hijos. Así que este es un entorno maravilloso que el Padre nos ha regalado, pero que no es por la parte física solamente, no es por la belleza de las cosas que en armonía están colocadas, sino porque la presencia del Señor lo hace hermoso. Y así nosotros estuviésemos reunidos en cualquier lugar, por muy insignificante que éste sea, que yo creo que en el universo no hay lugar que sea insignificante, porque todos los espacios lo arropa la presencia del Padre. Aunque muchos no lo ven de esa manera, pero es una gran verdad. Y esta no es la excepción. Así que sintámonos gozosos, permitámonos que por este tiempo de Shabbat, y particularmente cuando estamos estudiando su palabra, estemos apercibidos, expectantes de las cosas que nos trae el Señor, y apartar un poco de ese peso que a veces nos agobia, nos quita la atención, de todas las cosas que sucedieron en esta semana, por poner el tiempo corto, y de abstraernos de todas este sistema en el cual a veces le permitimos nosotros mismos que nos perturbe. Y tenemos que pararnos, tenemos que agarrar esas promesas que el Padre nos ha dado como nuestras, para decirle: Señor, hasta aquí, sistema hasta aquí, porque el Señor gobierna nuestras vidas. Y una parte importante de eso tiene que ver con la palabra, con lo que el Señor revela. Y en esta porción en particular, que es la segunda parte de la Parashá Pekudei, la última del Sefer Shemot, ya estamos estudiando pues en este octavo ciclo, por octava vez a los que ciclo se refiere, el Sefer Shemot. Y esta segunda parte, faltando solamente una para terminarla, y con él, repito, terminar el libro de Éxodo o de Shemot, nos trae el Señor elementos importantes que a veces nosotros lo hemos leído muchas veces, valga la redundancia, y porque literalmente tienen contenido
que en este caso tiene que ver con la construcción o con la culminación del Mishkan. Y yo quiero esta mañana que así como el Señor me ha enseñado, me ha ilustrado muchas cosas en el transcurrir de esta semana, yo quiero darles a ustedes lo que el Señor me ha dado. Algunas cosas que vamos a ver hoy son para reafirmar un conocimiento convertido en revelación que hemos aprendido durante tantos años, para algunos, pero para otros pudiera ser una revelación importante para que ellos a través de ella, de esta revelación, puedan estar apercibidos y puedan darse cuenta del error que están cometiendo. Porque dentro de ese grupo hay dos tipos de grupos. Unas que aceptan al Señor, a nuestro Mesías Yehoshua, como lo que es un Salvador, pero que desechan el llamado Nuevo Testamento como una cosa pasada, y otros dentro de ese mismo grupo dicen que ese Viejo Testamento no es otra cosa sino una maldición. Pero otros son los que hacen lo contrario, que no reconocen al Mesías Yehoshua como su Salvador y ven solamente en ese Viejo Testamento, incluyendo la Torá, como la única tabla de salvación, y que ven allí la única posibilidad de encontrarse, de ir a la presencia del Eterno. Y entonces no es que nos sintamos nosotros los únicos que podamos tener esa verdad, porque la verdad está expuesta y está dada a todos los que quieren creerlo. Pero es necesario saber y creer precisamente lo que dice el Padre. Y en esta porción vamos a tratar de que el Señor, por su misma palabra, nos instruya, nos revele. Porque es algo extraordinario, y siempre lo hemos dicho. Nosotros no necesitamos muchos esfuerzos para entender lo que la palabra trata de decirnos. El único esfuerzo que demanda el Padre es que usted esté bien enfocado, con ansias de querer escuchar al Padre. Y el Padre, a través de ese Espíritu de Santidad, de seguro le va a revelar. Y estar buscando eliminar todas aquellas cosas que por muchos años, quizás por mitos religiosos, por la consecución de reiterados anuncios o discursos que han sido quizás lo que le ha dado esos elementos que hemos tenido como ciertos durante mucho tiempo, deslastrarnos de todo eso y ver, como lo vamos a demostrar hoy, a través de la única y verdadera palabra, que el Señor es el que responde todas las preguntas. Y si no las responde en el momento, en su momento las responderás en el tiempo del Señor. Así que dentro de la figura del Mishkan o del tabernáculo del desierto, que es el que vamos a estudiar ya en su fase final, porque ya viene la instalación de ese tabernáculo, es en donde vamos a enfocarnos, en lo que vamos a ver es estas grandes verdades. Nosotros la última vez que estudiamos fue la porción Pecudeis en su primera parte, es la Parashá número 23, y terminamos precisamente en el capítulo 39. Hoy vamos a continuar ese capítulo 39 en el versículo 19. Y lo vamos a estudiar hasta el último capítulo de Shemot o de Éxodo, que es el capítulo 40, pero hasta el versículo 5. Esa es la porción en donde vamos a estar estudiando hoy. Pero además de eso tenemos los escritos apostólicos y el Haftará, en este caso en Yeshayahu, que nos va a dar un marco referencial maravilloso para poder tener un compendio, un contexto bien completo de lo que vamos a estudiar precisamente hoy. Y vamos a empezar escuchando a Rab Shaul o a Pablo, ¿qué nos quiere decir en 1 Corintios en el capítulo 12? Que es un capítulo muy, muy conocido por la mayoría de nosotros y que una vez más vamos a tratar de ver y de revisar algunas cosas
Y este capítulo, 1 de Corintios 12, tiene que ver con un elemento importante, que es la unidad a pesar de las diferencias. Porque habla de una unidad que en cierta manera no es monolítica. O sea, no es que haciendo un ejercicio de imaginación, si a esa unidad usted le quita un trozo y lo compara con otro trozo que le quita, esos dos trozos no van a ser necesariamente iguales, porque son compuestos de varios elementos diferentes uno de los otros. Pero sin embargo, están unidos. Y eso es una cosa que llama mucho la atención. Por eso la diferencia del término Ejad y Yahid en hebreo. Y que claro, uno ve y le da mucho más gloria y honra al Señor por esa condición. Pero dejemos lo que dice la palabra a través de Rab Shaul y nos revele un poco más de estas cosas. Dice capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 1 al 12. Pero ahora, haciendo ver un paréntesis de que antes había otra cosa, y a partir de este momento va a suceder otras cosas, dice, pero ahora, desechando aquello y colocando esto nuevo, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Sabéis que cuando erais paganos, que es ese antes, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos. O sea, antes también habían muchas desigualdades entre ustedes. Antes no eran todos iguales. Porque precisamente lo que pudiera hacerlos unir no era el más propicio, eran ídolos mudos. Y dice el verso 13, por lo cual os hago saber que nadie que hable por el espíritu de Adonai llama a Yehoshua anatema, o maldito, o maldición, y nadie puede llamar a Yehoshua Señor sino por el espíritu de santidad. Entonces hay una condición diferente entre los ídolos mudos a los cuales seguíamos de alguna manera unos y otros, y el Padre a través de su Espíritu de Santidad que viene a hacer otra cosa diferente. Y dice el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Adonai, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, hay diversidad, hay diferencias, pero el que une todas esas diferencias y lo hace uno para hacer un solo propósito es el Espíritu de Santidad o es el Padre Celestial a través de esa herramienta. Y esa es la gran diferencia entre un antes y un después. Y dice el verso 7, y a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo de todos. Solo que uno va a ser herramientas, uno instrumento y el otro va a ser el receptor. Pero aquel que va a ser receptor también recibe su porción diferente a esta y también se va a beneficiar él y va a beneficiar al otro que no la tiene. Por eso es una relación mutua. Y ahí comenzamos a entender muchas cosas de las diferencias de los diferentes que somos nosotros. Esa es una. Que aún siendo diferentes podemos sacar provecho uno de los otros en el mejor sentido de la palabra, porque el que los une es uno solo a través del Espíritu de Santidad. Y dice el verso 7, el verso 8, porque a uno, por el Espíritu, por un solo conducto, les es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el único Espíritu, a otro operaciones milagrosas, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otros distintas lenguas, a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu. Todas estas cosas aún siendo diferentes, aún siendo depositadas en receptores diferentes, es uno el que las dirige, que es el mismo Padre. Y eso tenemos que hacer bien, tenemos que reiterarlo, tenemos que repetirlo muchas veces, para ver esa condición de unicidad, o mejor dicho, para ver la condición de lo que provoca esa unicidad en nosotros
y no ver las diferencias allá abajo. Dice verso 11, pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu repartiendo en particular, es decir, a cada quien en particular. Y esto es lo grande de esto, que entonces, me perdona la expresión, forma como una especie de ensalada. Cuando usted va a comer una ensalada, esencialmente está compuesta de varias cosas. Pero usted no agarra un tenedor, salvo algunos, que le gusta una cosa y no le gusta la otra, y agarra solamente la zanahoria, no, la mayoría de nosotros agarra todo el cuerpo y lo saborea, aún siendo en particular conformada por varios elementos, y forma un sabor maravilloso. Pero no vamos a seguir hablando de esto ahorita porque de repente podemos estar desenfocados con esto. Dice, pero todas las cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular cada uno como Él quiere. Y al final de esta porción, que es el verso 12 del capítulo 12, después vamos a ahondar un poquito más adelante de esto, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos y siendo diferentes unos de los otros, son un solo cuerpo, así también el Mesías. Y aquí está entonces el asunto. Así también el Mesías, que es la única cabeza, el único que gobierna, el único que ha asignado el Padre a través de él para que gobierne este cuerpo que se llama pueblo, que se llama gente que está comprometida con ese propósito, aún siendo diferentes. El profeta Yesayahu habla de estas cosas, pero en un sentido más profético. Y se va mucho más allá para que esta verdad nos ilustre y nos ponga en un contexto mucho más amplio. Dice Yesayahu o Isaías capítulo 11 versículo 1 al 9, pero saldrá una vara del tronco de Isaí. Saldrá una sola vara de ese tronco, y un vástago retoñará de sus raíces, y sobre él reposará el espíritu de Adonai. ¿Cómo terminamos nosotros esta porción? Hablando del espíritu de santidad, terminamos también en el Mesías. Son un solo cuerpo, así también el Mesías. Y el profeta Yesayahu ya había recogido esta gran verdad y comienza esta porción diciendo eso, diciendo sobre él, sobre ese vástago va a reposar ese mismo espíritu que el mismo Pablo Rab Shaul había hablado en el capítulo 12 de 1 de Corintios. Y dice, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Adonai. Y de alguna manera esa cabeza, ese tronco de Isaí, ese Mesías, arropa toda esa condición de diversidad en uno solo para repartirla aguas abajo para nosotros. Comandado por el mismo espíritu de santidad que toma Pablo en 1 de Corintios para ilustrar esa diversidad convertida en unidad. Y dice, y se deleitará, verso 3 de Isaías 11, y se deleitará en el temor de Adonai, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por los que oigan sus oídos. No se irá por lo que ven sus ojos físicamente, sino por lo que está dentro. No se va a guiar por eso y ni va a juzgar por lo que oigan sus oídos, sino lo que está dentro, lo que se llama la intencionalidad. Y esa es la gran diferencia entre una justicia celestial a una justicia de los hombres, porque va hasta lo más profundo de la intención de cada quien. Y es el único que lo puede hacer. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Herirá al opresor con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus cinturas. Entonces esa condición de que va a arbitrar
con absoluta justicia, pero que también va a herir al opresor, a aquel que no nos permite permanecer en unidad, es lo que nosotros tenemos que valorar. Porque si no hay unidad entre nosotros, es alguien que quiere imitar al Padre con un efecto totalmente diverso. Porque el Padre quiere unirnos y ese opresor, en quien esa vara va a herir, lo que quiere es desunirnos. En otras palabras, Él va a matar la culebra por la cabeza. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de ello. Y dice, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad señor de sus cinturas. Entonces, como consecuencia de todo esto, no solamente de lo que está diciendo aquí textualmente o puntualmente Yesayahu, sino lo que dice también Shaul en 1 Corintios 12 y en otros versículos más, o en otros capítulos. Ahora viene la consecuencia de eso. ¿Y qué es la consecuencia de eso? Que a pesar de la diversidad de los elementos que componen esta unidad, pueden estar unidos. Pueden estar ensamblados unos con los otros. Por colocar un término bien importante. Pueden estar articulados unos con los otros. Entonces morará el lobo con el cordero. ¿Qué es lo que hace el lobo con el cordero? Se lo come. Pero en esta condición y proyectando una imagen mucho más, una verdad mucho más perfecta a través de los tiempos, porque esa condición no la vemos ahorita. Pero sí tenemos que perfilarnos a verla, a fundamentarnos en esperanza y en fe, porque ese es el propósito ulterior que quiere el Padre. El lobo con el cabrito morarán, y el leopardo se hará junto con el cabrito. El becerro, el cachorro de león, el animal cebado crecerán juntos, y un niño los pastoreará. Y dice más, pacerán la vaca y la osa y sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado meterá su mano en el escondrijo de la serpiente. No harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre, porque como las aguas, y aquí está un punto bien importante, porque como las aguas colman, llenan todo el mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Adonai. Todo estará repleto. Y eso es lo que quiere el conocimiento del Padre. Que todos, a pesar de la diversidad, a pesar de las diferencias, de los atributos que nos distinguen unos de los otros, permanezcamos en armonía, en unidad, para cumplir un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? El mismo del Mishkan. Adorar al Padre Celestial. Servirle al Padre, adorarle a Él. Porque de alguna manera esta figura del Mishkan en el desierto lo que hace es responder a la demanda por parte del Padre Celestial que planteó Moisés y Aarón a ¿cómo se llama? El faraón. Deja salir a mi pueblo al desierto para que me sirva. La obra en el desierto. De esto hemos estado hablando en los últimos estudios de esta porción Pecudé y de otras. El capítulo 25 del libro de Shemot o de Éxodo ha iniciado toda esa gesta maravillosa. Y nos hemos planteado muchas preguntas, de las cuales algunas las hemos respondido, o tratado de responder no a la luz de un criterio propio, sino a la luz de lo que dicen las mismas escrituras. Por ello, pues, esas preguntas pueden ser muchas y pueden estar bien intencionadas, porque si formulamos buenas preguntas, obviamente vamos a tener buenas respuestas. Entonces es importante hacerlas de manera consciente. Y dentro de ella podemos estar hablando de 3 solamente, para hacer el cuento corto. 3 preguntas. ¿Quién la hizo? ¿Quién hizo la obra del tabernáculo en el desierto? ¿Quién? ¿Cómo la hizo? Y la última es ¿por qué hizo esa obra del tabernáculo en el desierto? ¿Por qué se hizo?
Y hemos dicho a través de la palabra que quien la hizo fuimos nosotros mismos, colocándonos como uno solo allá en el desierto. Fue el pueblo que buscó el material, que hizo todas las cosas para que se cumpliera la voluntad del Padre. Esa es la respuesta rápida, pero es cierto. ¿Cómo se hizo esa obra? La respuesta rápida también es muy contundente, siguiendo las instrucciones del Padre, es decir, siguiendo un modelo. Así fue que se hizo. Pero la tercera pregunta quizás es mucho más amplia la respuesta y es en donde vamos a enfocarnos en esta mañana. No para responderla en su totalidad, pero sí por lo menos para dar las bases a la respuesta de por qué se hizo una obra de las dimensiones y del tamaño y de todas las cosas que Él mismo nos ha instruido de esa manera en el desierto. ¿Por qué la hizo? Y eso es lo que vamos a revisar un poquito a la luz de las Escrituras. Porque una de las cosas más importantes y como fundamento de aquel lector honesto que quiere recibir verdad de la palabra es buscar esas respuestas a través de las mismas Escrituras. Y vamos a permitirnos, amados hermanos, una vez más, que sea el mismo Padre a través de su palabra responder estas preguntas. Recordemos en Shemot 25 cómo comenzó esta bella historia que aún está en desarrollo. Porque esto es lo más grande de esto. Que esto no es un capítulo o un libro que se cerró y que terminó. Y fueron felices para siempre. No, la condición de culminación la tenemos nosotros como generación. Quizás la última de esta era. Es decir, está en pleno desarrollo, como decía alguien por allí. Y esta historia, particularmente del Mishkan o del tabernáculo en el desierto, comienza con una instrucción o una petición por parte del Padre en el capítulo 25 del Sefer Shemot, del libro de Éxodo. Y dice 25, 8 y 9, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestro al modelo del tabernáculo y al modelo de todos sus utensilios, así lo haréis. Esto fue la instrucción en su versión corta. Y obviamente esto tenía mucho desarrollo, muchos detalles que el mismo Padre se ocupó de darnos a nosotros. Ahora, si yo quiero condensar este 25, 8 y 9 de Shemot en una premisa para arrancar esto, yo pudiera decir, ¿qué es lo que quiere decirnos el Padre? Lo que quiere decirnos es que si hacemos las cosas de acuerdo a su modelo, Él nos bendice habitando en medio de nosotros. Es decir, lo que pudiera traducir 25, 8 y 9 de Shemot o de Éxodo es esta premisa de la cual vamos a fundamentar el desarrollo inicial de este estudio. Si hacemos las cosas de acuerdo a su modelo, Él nos bendice habitando entre nosotros o en nosotros. Harán, habitaré un modelo. Nosotros somos los responsables de hacerlo. Nosotros somos los responsables de hacerlo, pero mediante un modelo, un patrón ya definido por el Eterno. ¿Y cuál es la bendición? Que Él habitará en medio nuestro. Esa premisa se va a repetir a lo largo de todas las Escrituras hasta nuestro tiempo. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. En esta parashá, en esta porción, Shemot 39, que es obviamente varios capítulos después del 25 donde se dijo esa gran verdad, prácticamente está aseverando o corroborando, una vez hecho el Mishkan, de esa gran verdad. Está corroborando esa condición de ser una bendición. Y tomamos como referencia Shemot 39, 42 y 43, donde dice Moshe, según todo lo que Adonai había ordenado a Moshe, o como dice la palabra a través de Moshe, dice, según todo lo que Adonai había ordenado a Moshe, así hicieron los hijos de Israel todo el trabajo.
Es decir, el capítulo 25 está dado como instrucción antes de. Se desarrolla el Mishkan, se ejecuta y al terminar, al concluir la obra, se da esto del capítulo 39. Según todo lo que había ordenado Moshe a través del modelo, así hicieron los hijos de Israel. Y dice el verso 33, y vio Moshe toda la obra y he aquí la habían hecho como Adonai había ordenado, así la hicieron, y Moshe los bendijo. Dos versículos que tienen el mismo contenido del 25, el 39 tiene el mismo contenido del 25, solo que hay una gran diferencia. Aquello fue una petición y esto fue consumada la obra. ¡Qué maravilloso! Es que cuando el Padre nos ordena, nosotros ejecutamos y cuando ejecutamos el Padre mismo corrobora lo que Él ofreció como promesa. Y Moshe los bendijo. Y la radiografía, si hacemos las cosas de acuerdo al modelo, Él nos bendice habitando entre nosotros, está planteada también acá. Pero aquí hay una pequeñísima diferencia que a lo mejor no se aprecia muy fácil. ¿Y cuál es? Que hubo una inspección, hubo una revisión, hubo una corroboración de los hechos. Vale decir, de las obras, a ver si lo que nosotros hicimos son merecedoras de la bendición del Padre. Y vio Moshe toda la obra. Porque después que Moshe, que tenía el modelo de primera mano, el modelo original del Padre, vio y corroboró que lo que él vio como modelo estaba reflejado en el Mishkan, en el desierto, él dijo, entonces ustedes son merecedores de la bendición. Y esto no es nuevo para nosotros, porque ya el mismo Rab Shaul en Romanos 2:6 dice, pues él pagará a cada uno de acuerdo a sus obras, la obra. Él pagará a cada uno de acuerdo a sus obras, pero todo está supeditado a esta condición, a seguir un modelo, a que nosotros somos responsables de hacerlo para que entonces Él habite y nos ganemos la bendición que el mismo Padre nos da como parte de ese pago entre comillas. Esa es una gran verdad que está constante como un principio bíblico en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, en cualquier contexto histórico, cultural, lo que sea. Y hoy no es diferente, amados hermanos. Hoy no es diferente. Y esto lo vamos a desarrollar y lo vamos a revisar, Biblia en mano, para darnos cuenta de la gran responsabilidad que el Padre todos los días deposita en nosotros como hijos. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Seguros? Ok, bueno. En primer lugar, hablamos de obras. Porque ya en la lámina pasada habíamos hablado, pues, Él pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Y esto que está acá, que, refiriéndose al Mishkan, es una obra que el Padre nos encomendó. Con las características, diga, aquí tienes el modelo, hagan ustedes lo mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces comienza el mismo Padre a través de las Escrituras dándonos los recursos, dándonos la línea de acción. Y lo primero que salta en eso es la fe. Es la fe. Pretender las obras según un modelo que el Padre nos ha dado, sin fe, es imposible. O de repente usted puede hacer cualquier obra, pero esa obra no va a ganar la bendición que el Padre ofrece, que en este caso a través de Moshe. ¿Dónde dice eso? Jacob o Santiago, como se dicen las versiones, 2, 17 y 18, dos versículos que son tremendos y que a lo mejor usted lo escuchaba hasta en la sopa, pero es preciso recordarlo, porque es la clave para que nosotros podamos seguir adelante.
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, ok, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Yo te voy a mostrar mi fe, la evidencia de la fe por lo que yo hago. Porque a lo mejor tú no tienes la visión, los lentes que traspasan y ven la fe en mi corazón, en lo interno. Pero si tú puedes ver las obras que yo hago, eso es lo que le está diciendo Santiago o Jacob. Pero vamos a ir un poquito más. ¿Cómo obtener esa fe verdadera? Y la condición es que sigue el mismo patrón. Es decir, hay un modelo que el Padre nos ha dado que conscientemente o que consecuentemente logra la fe y en su tiempo va a lograr las obras. Es decir, cuando nosotros vemos todas estas cosas y uno dice, bueno, es imposible que yo haga el Mishkan, es imposible que yo haga esa menorá con todas las condiciones de oro, de caerle al martillo una sola pieza y hacer todo aquello. Es imposible que yo haga esto, imposible que haga ello. No hay un modelo, pero también a la vez que hay un modelo, también hay un recurso que el Padre nos proporciona para que eso sea viable y para que usted y yo podamos realizarlo. Porque esto es lo más grande de todo esto. Ahora, al igual que en Mishkan, o al igual que Moshe y todo el pueblo en el desierto, siguieron un modelo, usted y yo también tenemos un modelo hoy. Para construir el mismo Mishkan en diferentes circunstancias, pero para obtener el mismo resultado. ¿Cuál? La presencia del Eterno en nosotros. Eso no ha cambiado. ¿Y qué nos dice la palabra a través de la palabra que nos dice con respecto a ese modelo? Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. Porque ese es el punto. El Mishkan está compuesto por elementos diferentes, por elementos de mucho valor y por elementos de escaso valor o de menor valor. Pero todos son considerados uno. Cuando al unirse, de acuerdo al modelo del Padre, forman y hacen alcanzan el mismo propósito, que es la adoración plena del Padre. Eso es lo único. Eso no ha cambiado. Entonces Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a esa unidad que fue capaz de amalgamar todos los elementos, aún siendo diferentes, para hacer un solo Mishkan, una sola adoración al Padre, a la unidad, pero ¿de qué? De la fe, para creer en uno solo. Para creer en uno solo, a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Elohim, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Ese es nuestro modelo. Ese es nuestro modelo. Es decir, el Padre, de alguna manera, asomó esa gran verdad allá en el desierto y en el transcurso del tiempo nos ha revelado esa verdad, porque ese Mishkan, ese tabernáculo en el desierto desapareció hace tiempo, Moshe desapareció físicamente hace tiempo, pero es importante que la sombra profética que ellos asomaron todavía sigue constante y se extrapola, exponencia su condición y nos la revela hoy día a través del Mesías Yehoshua, pero es la misma verdad, es la misma condición para nosotros. Entonces tenemos el Mishkan como centro de adoración, aún teniendo diversidad o características particulares de cada elemento que somos nosotros. Y tenemos también un modelo que obviamente nos arropa la voluntad del Padre a seguir, a hacer, a ejecutar nuestro propio Mishkan de acuerdo a ese modelo para que nosotros seamos bendecidos. Eso es, en resumen, lo que hemos visto hasta ahora en esta porción. Y lo que estamos tratando de hacer es de buscar los fundamentos bíblicos para decir, eso es así, eso es verdad. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Seguro? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ¿cómo es ese modelo que usted y yo conocemos? Que usted y yo servimos, pero servimos con conciencia. Busquemos esas respuestas en las mismas escrituras. Efesios 5, 1 y 2 dice, sé pues imitadores de Adonai. Porque si hay un modelo, amados hermanos,
es para modelar, es para imitar, es para seguir, porque si no es ningún modelo. ¿Por qué es el Mesías Yehoshua nuestro modelo? Porque nosotros tenemos que seguirlo, nosotros tenemos que imitarlo. Y si quieren una palabra bíblica que es muy usada en las versiones, nosotros somos testimonio vivo de lo que Él es, porque Él es nuestro modelo. Sé pues imitadores de Adonai como hijos amados y andar en amor como el Mesías también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Elohim para olor fragante. Y entonces asoma el mecanismo que el Padre utilizó para que eso sea así. Pero hay más. Dice Ivrín, capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados por medio de un mayor y perfecto tabernáculo. Ahora sí entiendo. Ahora sí vemos que hay un tabernáculo en el desierto que se construyó como sombra profética, pero que no era perfecto. Pero que es verdad que fue hecho con un modelo, con un original que sí es perfecto. ¿Y cuál es ese original? ¿Cuál es ese perfecto? Ivrín nos los acaba de decir, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, pero que constituye por principio bíblico la misma ejecución de hechos. Es decir, usted tiene y yo la responsabilidad de hacer nuestra vida un tabernáculo de acuerdo al modelo para que ganemos las bendiciones del Padre, como lo dice Moshe. Disculpen si me emociono, pero esto no puedo decir de otra forma. Eso permanece. Eso permanece. Por medio de un mayor y perfecto tabernáculo no hecho por manos por manos, es a saber, no de esta creación, porque es una creación sobrenatural, no es de esta creación, ni por medio de sangre de machos cabríos, ni de becerros, porque Él derramó su sangre, es perfecto esta condición, sino por medio de su propia sangre entró una vez y por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Es la misma palabra que nos responde las dudas, las preguntas. Es la misma condición de continuidad, de querer hacer las cosas, para que el Padre nos bendiga. Pero es siguiendo un modelo, amados hermanos. No podemos seguir, no podemos pretender que el Padre nos bendiga haciendo las cosas, disculpen la expresión, que a nosotros nos dé la gana. No lo podemos hacer, más nunca lo vamos a lograr, sino siguiendo los pasos del modelo que el Padre nos ha dado. No hay otra manera. Y si hay otra manera, alguien que me la explique. Porque si no, estamos perdiendo el tiempo hoy. Y claro, el Padre se ha ocupado de decirnos la forma, de decirlo, identificar cómo es el modelo y decir la forma cómo lo vamos a ejecutar a través de su palabra. Entonces tenemos esto. Y disculpen que ponga las obras en la cima, pero es para que nosotros tengamos esto. Porque la base es el tabernáculo perfecto que funciona para nosotros como un modelo que transmite a su vez una fe verdadera al fijar nuestros ojos en ese modelo. Y lo último que se ve como la punta del iceberg o del témpano, no sé, son las obras, es lo que se ve. Pero debajo de eso hay todo un fundamento que parte de una condición celestial, de un modelo que es perfecto, ese tabernáculo que es nuestro Mesías Yehoshua. No hay otro, amados, no hay otro. Teilín 62:12 dice, en ti, Adonai, hay misericordia. ¿Por qué? En ti, Adonai, hay misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a qué? A su obra.
Pero esta obra tiene que estar fundamentada en esto, para que eso sea así. Por eso es cuando Moshe vio, constató que eso que hicieron en el desierto, el Mishkan en el desierto, fue conforme al Mishkan perfecto del tabernáculo. Después que lo constató, que revisó, fue entonces que se concedió la bendición al pueblo. Y hoy no es diferente. Y cuando declaramos Teilín 62:12, estamos diciendo, Padre, gracias por mostrarnos ese modelo perfecto que nutre y que le da sentido a nuestra fe y que nos da fuerza para hacer tus obras. Grande es tu misericordia, porque, como dice Yohanan 3:17, porque no envió Elohim su Mashiach, que es el modelo, a los hombres para declararlos excluidos por su misericordia, para declararlos excluidos para siempre de la vida, sino para que los hombres sean salvos por medio de él. Esta es la bendición. Se fijan que el principio permanece a través del tiempo y sus voceros oficiales, sus profetas y todo aquel que tomó esto como bandera declara la misma condición en diferentes contextos. Pero es la misma apreciación. Y hoy usted y yo tenemos esa responsabilidad, amados, pero tenemos que conocerla, tenemos que apropiárnoslas. Tenemos que seguir con fe para poder declarar en nuestra vida y poder ser instrumentos a los demás, para bendición mutua, como dice la misma palabra. Ajá, aquí la cosa se pone buena. Hablemos entonces de esto. Cualquiera que ve una imagen con la novia y se le paran los pelos. ¡Ay, eso es gasto! ¡Ay, hermano, el local! Los pequeños, los pasapalos, los bichos, la torta. Hablemos de la novia. ¿Y quién es la novia? Everybody. Nosotros. Pero tenemos que seguir un modelo. Porque todos queremos lucir, todos queremos ir hasta como arroceros, como dicen por ahí, a un bonche de un matrimonio de una novia. Pero hay que pagar un precio. Hay que seguir un patrón. Hay que seguir un modelo. Hay que hacer las cosas conforme a ese modelo. Yohanan 19:30 dice, luego que Josué tocó el vinagre con sus labios, dijo, consumado es. Y esta es la palabra que me conecta con esta porción. ¿Por qué? Porque en esta porción, de alguna manera directa o indirecta, hasta literalmente se asoma que se terminó la obra. Fue consumada el modelo que el Padre Celestial había mostrado en una obra del tabernáculo del Mishkan como tal en el desierto. ¿Y por qué lo digo? Porque eso fue lo que vio Moshe. Vio todo aquello que estaba terminado y listo, te ganaste la bendición. Consumado es. Y de alguna manera esto me conecta con esa condición tan sublime, aunque fuerte, de parte del Mesías, cuando en el madero dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su ruaj. Y el enemigo muerto de la risa, ¡ay, ya, listo, lo maté! No. Esa fue la victoria, el triunfo más grande que el Padre nos ha dado. Porque allí se consumó todo ese plan que no había iniciado desde el mismo nacimiento, valga la redundancia, del propio Yehoshua, sino que se había iniciado tiempo después y hoy lo estamos demostrando con esta paracha. Es parte culminante de un proceso que deriva en una bendición. ¿Cuál es? Vuelvo a repetirla, habitar en medio de Él, no hay otra. Adorarlo en espíritu y en verdad, no hay otra. Y eso es lo que resume el Mishkan en su esencia. ¿Y por qué subrayo la palabra consumado es? ¿Y por qué esto nos conecta con el Mishkan y con nosotros mismos? Porque esa palabra consumado es, en algunos aspectos, es kalá.
Y Calá traduce esposa. Y hay otra palabra que también en el hebreo se utiliza para denotar la palabra hecho, está, consumado es, que es Neshalem, terminado es, cuya raíz es Shalom. Por lo tanto, si conjugamos estas cosas y las colocamos más o menos en el contexto que estamos explicando hoy, lo que quiere el Padre es que paz sea para mi esposa, para usted y para mí. ¿Y eso es verdad o es mentira? Eso es una gran verdad. Eso es una gran promesa que el Padre nos ofrece. Ahora, que no tengamos la plenitud de esa verdad ahorita, no es determinante para decir eso es mentira. Estamos en todo el desarrollo para llevar y para cumplir en el futuro inmediato, digo yo, a través del reino, esa condición. Porque la misma palabra dice en Romanos 14, 17, dice, porque el reino de Adonai no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu de Santidad, que es el que nos une a nosotros para ser uno solo, a pesar de la diversidad. Y para que en esa unicidad podamos cumplir la voluntad del Padre que es esta expuesta en esta porción PQD. Justicia, paz y gozo. ¿Quién nos justificó? El modelo, el Padre. ¿Quién nos ofrece la paz a través de esa gran verdad? Nuestro Padre. ¿Y quién va a recibir y va a ser beneficioso de ese gozo? Usted y yo y nosotros. Pero tenemos que seguir el modelo. Tenemos que seguir y imitar lo bueno. Ese tabernáculo perfecto. Otra vez se repite. Y el resultado, amados hermanos, ¿cuál es? La bendición. ¿El resultado cuál es? La presencia del Padre, igualito que con el Mishkan. Igualito que esa premisa que tomamos de Éxodo 25 y de la porción que hoy nos ocupa, que es Éxodo 8:39. ¿Cuál es? Si hacemos las cosas de acuerdo a su modelo, Él nos bendice habitando entre nosotros. Aquí está. Ahí está. Todo está puesto, utilizando el mejor sentido de la palabra, todo está confabulado para que eso sea una gran verdad de nosotros hoy. Que tengamos que esperar la bendición y toda la condición que el Padre nos ofrece, su máxima expresión es verdad, pero que hoy está al alcance de usted y de mí, para que eso sea una gran verdad. Eso es una porción preciosa, una porción llena de optimismo, de esperanza, una porción llena de verdad, pero también llena de compromiso para que usted y yo podamos seguir esta senda maravillosa que el Padre nos da. Por lo tanto, hay un modelo original perfecto y hay una sombra que se perfila o que se dibuja a partir de ese modelo en el Mishkan, pero que lleva a una sola verdad. Ese modelo es el camino del Mesías, que nos mostró el Mesías, el perfecto. Pero esa sombra es lo que se muestra en el tabernáculo, en el desierto, y todos persiguen el mismo objetivo, que es la presencia de Adonai en nuestras vidas. No es diferente, amados. A pesar de que esto ha sido planteado históricamente hace muchos años, esa gran verdad permanece como principio a través de los siglos y ha llegado hasta nuestros días. Y hoy la hemos valorado, la hemos atesorado, pero se tiene que convertir en una gran verdad, en una gran realidad a través de las obras nuestras, porque eso es lo que ordena inicialmente en su instrucción. Yohanan 14:6, muy claro. Y Josué le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a la presencia del Padre, nadie, sino por mí. Eso es lo que está planteado. Y nosotros tenemos que ser consecuentes en nuestra vida
en nuestros detalles, en todo el quehacer con esta gran verdad. Más elementos que componen esta porción y que no hacen otra cosa sino corroborar la condición del Mesías como modelo, persiguiendo los mismos objetivos que la sombra profética del Mishkan reflejaron. En este caso, Shemot 39:24 dice, y en las orillas de en las orillas del manto hicieron granadas de azul, púrpura y carmesí en torsal de lino fino. Y llama la atención, en este caso en particular, porque el azul, púrpura y carmesí tienen un significado tremendo y que obviamente no están divorciados de esa presencia del Eterno a través del Mesías en nosotros, porque cada uno de estos colores tiene una condición, amados hermanos, que refleja la verdad del Padre a través de su modelo perfecto, porque el azul representa la naturaleza celestial, el púrpura refleja su realeza, pero en su última expresión como rey, como Mashiach ben David, y el rojo, el carmesí, el instrumento o la forma como fue llevada esa obra, que no es otra cosa que refleja su sacrificio. En esa indumentaria que el sumo sacerdote llevaba sobre su cuerpo. No era otra cosa sino un anuncio profético de lo que es el Mesías en nuestra vida. Como el único perfecto tabernáculo, como el único vínculo, como el único puente que va a enlazar la vida del pueblo, de aquel que quiere creer, que quiere seguir ese modelo, y la presencia del Padre. Amados hermanos, en esta mañana hemos visto cómo fue iniciado y terminada la obra del Mishkan. Porque ya lo que queda del capítulo 40 del Sefer Shemot, que es el último, solamente es la instalación de toda esa obra terminada. Vale decir, la inauguración, el corte de cinta. Y hemos visto todos esos detalles que el Padre nos ha dado a través de su palabra. Vimos cómo se proyecta en Yehoshua como sombra profética ese tabernáculo, que se convierte en responsabilidad, en compromiso para usted y para mí. Lo hemos visto a través de la palabra y hemos tratado de reflejarla, de reflejar esa gran verdad como compromiso en nuestras vidas. Y otra vez nos planteamos lo siguiente: si en el capítulo 39, como lo iniciamos hoy, de Sefer Shemot, dice, según todo lo que Adonai había ordenado a Moshe, así hicieron los hijos de Israel todo el trabajo, y vio Moshe toda la obra, y he aquí la habían hecho como Adonai había ordenado. Así la hicieron, y Moshe los bendijo. Y esta palabra tiene tanta continuidad que si nosotros miramos siglos después lo que dice uno de los seguidores del Mesías, Matitiahu, es exactamente lo mismo. Matitiahu 25:23 dice, su Señor dijo, bien siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es la misma condición. Es decir, aquí está colmada o resumida la bendición que Moshe bendijo con los mismos principios. Y nos llama bien siervo bueno y fiel, porque habla de bondad y de fidelidad. Sobre poco ha sido fiel, porque los elementos que se tomaron en el Mishkan, incluso el mismo oro, son pocos delante del valor que tiene el Padre en nuestras vidas. Sobre eso que es poco, ha sido fiel porque tomaron eso bajo la instrucción del Padre y construyeron el Mishkan, pero entonces sobre mucho te pondré y por eso vas a entrar en el gozo de tu Señor. Justicia, paz y gozo. Ese es el reino. Entra en el gozo de tu Señor. Se vuelve a repetir la misma premisa, que nos convierte en nosotros unos hacedores
de la instrucción del Padre. Y por eso, ¿cómo entonces actuaremos nosotros como santuario de Adonai? ¿Qué nos toca a nosotros, amados hermanos? Como responsabilidad de hacer la voluntad del Padre. Todo, amados hermanos, está planteado. Todo lo que el Padre nos ha dicho está expuesto ante nuestras vidas. Él no se ha guardado nada. Nosotros tenemos la bendición de tener esa revelación de aquellos hombres y mujeres de aquellos tiempos, en los tiempos del desierto, pero también en los tiempos de la ejecución, de la germinación de Israel como pueblo y de todas las dificultades que pasaron, merecidas o no. También somos testigos de aquella voz, de aquel anuncio de los seguidores de nuestro Mesías y del propio Mesías. Y es todo eso unificado, nos nutre y nos da la fuerza, nos da la vitalidad para que a través de la fe, de lo creer eso con convicción, podamos convertirnos en un santuario del Padre. Eso es lo que nos dice esta porción. Hoy tenemos la bendición, amados hermanos, de tener una muestra pequeña dentro de todo este tiempo de 49 días, 7 semanas que hemos estado estudiando. Cada semana un aspecto de mejoramiento de nuestro carácter. Y que ese mejoramiento, que esa perfección, utilizando esa palabra, porque eso es lo que nos perfila para perseguir o para alcanzar esa estatura, el último eslabón de esa cadena es precisamente la humildad, porque en su palabra dice en 1 de Kefa 5:6, humillaos pues bajo la mano poderosa del Eterno, para que a su tiempo Él os exalte. Os exalte a cada uno de nosotros. Pero eso no viene solo. Eso viene por la fe, por la fidelidad, por la obediencia por parte nuestra de seguir ese modelo perfecto que Él nos ha dibujado a través del Mishkan. Y obviamente tiene su máxima expresión en nuestro Mesías Yehoshua. Y por esa condición hoy estamos acá, Padre. Por esa condición hoy le damos muchísimas gracias al Señor, porque nos ha revelado esa gran verdad. 39:33 de Shemot dice, entonces llevaron a Moshe el tabernáculo, se lo llevaron a su presencia, la tienda y todos sus utensilios, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus columnas y sus basas. Y pareciera que todo esto era como armar ese rompecabezas, porque cada uno había construido según la porción de ese espíritu de santidad lo que le había encomendado al Padre. Y lo que estaba construyendo uno no lo estaba construyendo el otro, porque a uno le dio la habilidad de hacerlo y al otro le dio la habilidad de hacer otra cosa, pero todas con una sola dirección. Y en este caso el 33 lo que hace es decretar, de alguna manera, o mostrar que había esa condición de unidad y que llegó la hora de hacer de eso uno solo. Entonces los artesanos trajeron todas las partes y los componentes del Mishkan por separado, puesto que el mismo todavía no había sido erigido, cosa que sucederá en esta parte que viene de la Parashá Pekudei en el capítulo 40. De acuerdo con la secuencia del relato, parece que los artesanos trabajaban individualmente y ya se acercaba la hora de unir todas las partes. Entonces tenemos ante nosotros esa condición, porque va a llegar el punto, va a llegar la hora en que el Padre nos va a reunir y nos va a pedir cuenta de todas las cosas que Él nos encomendó a partir de un modelo. Y a pesar de que no todos le encomendó lo mismo, todos trabajaron con el mismo propósito. Había diversidad de elementos que iban a integrar el tabernáculo, pero con un solo propósito. 1 Corintios 12:4 lo dice muy claro, y lo habíamos leído. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu
es el mismo. El que une todo eso es el mismo, es una sola dirección. Y como habíamos leído en 1 Corintios 12, 5 al 20, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de actividades, pero el quien que efectúa todas las cosas en todos es el mismo. Esa condición no se ha perdido, amados hermanos, permanece a través del tiempo hasta nuestros días. Solo que ahora hay mayor claridad, porque el Padre nos mostró una sombra en el Mishkan y ahora nos muestra el modelo perfecto a nuestro Mesías Yehoshua. Pero es la misma condición que nosotros teníamos que obedecer desde el principio y no objetarlo, no desecharlo. Y cada uno, verso 7, le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo, pero todas estas cosas las efectúa el único, el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Y continuando con esta lectura, 1 Corintios 12, esta vez a partir del versículo 20, para cerrar la idea que iniciamos en los escritos apostólicos, al principio de esta porción, dice lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. Claro, porque es el modelo. Porque es el modelo. Físicamente, fisiológicamente, el Padre diseñó nuestro cuerpo de todos, de los malandros, bichos malos y todos, tienen la misma concepción celestial. Aunque quizás ellos lo niegan incluso, pero sus cuerpos lo evidencian. Todos somos hechos de la misma manera. Siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. Porque por un solo espíritu fuimos todos purificados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Todos son hechos de la misma manera y todos están demandados de la misma condición y todos deben obedecer para poder llegar al mismo Padre, a la presencia del Padre. Hay una sola verdad, no hay dos ni tres, ni hay una verdad segmentada. Esto es para ustedes y esto para aquellos. No, hay una sola verdad y hay un solo modelo. El que no entre por esa puerta no entra en la presencia del Eterno. Y aquí lo dice muy claro la palabra. Porque hay un solo espíritu, porque por un solo espíritu fuimos todos purificados, un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Si no entramos todos por ese mismo redil, no podemos gozar de las bendiciones del Padre. Esto lo dice la palabra. Lamentablemente muchos no creen en eso, porque no lo ven, porque no están conscientes, porque no creen en eso, creen en otra cosa por lo que sea, pero no creen. Pero el Padre está hablando muy claramente, porque el cuerpo no es un solo, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el cuerpo fuera un solo miembro, la ciencia a través de la medicina no hubiesen tenido especialistas, odontólogos, oftalmólogos, cabezólogos, porque solo ¿para qué? Un solo especialista, un solo cuerpo, pero no. Nerviólogos, a los nervios. No. Pero el caso es que Adonai ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso, porque Él es la autoridad, Él es el creador. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y ahora los miembros a la verdad son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es esto cuando uno lo ve a la luz de las Escrituras en su máxima expresión. Con el fundamento que el Padre ideó desde el desierto. Incluso mucho más.
desde la misma y propia creación. Nunca se contradijo. 1 Corintios 12:27, para culminar esta parte y casi la paracha también, y vosotros sois el cuerpo del Mesías y miembros, cada uno en parte. Es la misma palabra que nos habla, amados. Aquí está reflejado el Mishkan. El Mishkan era una sola unidad, un solo bloque, una sola estructura, que aparte el Padre la colocó en el desierto, sujeta a tantas cosas que pudieran barrer con esa construcción tan débil como nosotros, tan endeble como nosotros. Y lo quiso hacer así porque esa es una sombra profética de lo que está dibujado en 1 Corintios 12:27. Porque el que lo sostiene no es la estructura en sí misma. Lo que lo sostiene es el propio Padre, que los acompañó así como nos acompaña hoy día para llegar a esa tierra que fluye leche y miel. Se repite aquella sombra profética en nosotros. 12:27 de 1 Corintios, y vosotros sois el cuerpo del Mesías, con el modelo enfrente, con esa misma diversidad y miembros cada uno en parte. Entonces aceptemos nuestras diferencias, porque sí hemos sido concebidos de esa manera, pero que en cada una de las diferencias que tengamos, todos tengamos la misma dirección del Padre. Todos rememos para una sola meta. Que nunca, amados hermanos, sobre todo en los momentos cuando hay diferencias entre nosotros mismos, se nos olvide ese propósito. Que nos arrope esa gran verdad. Y que no pretendamos que la otra persona sea igual que nosotros o nosotros ser iguales que la otra persona, porque no lo vamos a hacer. Por concepción celestial, por genética celestial, eso es imposible hacerlo. Y eso tenemos que aceptarlo dentro del mismo seno de la familia. Yo no puedo pretender que mi esposa sea igual que yo o que yo pretenda ser igual que ella, ni mucho menos los hijos. Y aún en medio de esas aparentes diferencias, remar en una sola unidad. Ser uno solo para defender una sola causa. La causa que el Padre ha puesto en nosotros, de caminar en pos de su presencia. Yo no me voy a cansar de decirlo. Es la presencia del Eterno la meta que nosotros debemos buscar. Si lo ponemos más sencillo, más condensado, ni siquiera es el reino, porque el reino es el instrumento que el Padre coloca. Lo que nosotros buscamos es la presencia del Señor, que Él va a estar en el reino Baruch Hashem, y por eso conseguimos a ese reino. Pero es la presencia del Padre. Es lo que Él demanda, es lo que Él quiere. Y ha dado un camino, amados. Ha mostrado, yo no sé cómo expresarlo a veces, toda una gran verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y tenemos entonces ese modelo maravilloso. Y hoy más que nunca tenemos que agradecer al Padre por imitarlo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Lo que muchos llaman el Valle de los Huesos Secos. ¿Qué tiene que ver eso con el Mishkan? Para que ustedes vean cómo está la marca, el sello del Padre en todo el desarrollo del Mishkan. Y por supuesto, sus profetas son voceros de esa gran verdad en su tiempo. Y fueron dejando huellas los profetas. Fueron dejando marcas, hitos, banderines, para que el pueblo, tiempo después, siglos después, se pudiera conducir a través del desierto, entre comillas. Y claro, cuando nosotros leemos el cobertor de las pieles rojas, Shemot 39-34, de las pieles rojas de carneros y del cobertor de pieles de tejones y el velo
a modo de cortina, cubrió todo el tabernáculo. Y fíjense lo que dice Yehezquel 37, 4 al 6. Me dijo entonces, esa voz le dice a Yehezquel o a Ezequiel, cuando él estaba en una visión bien importante. Dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Adonai. Así dice Adonai a estos huesos. Y aquí yo hago entrar el Espíritu en vosotros. ¿Y de qué estamos hablando nosotros? ¿De qué comenzamos nosotros a hablar a partir de Shaul y de Yesayahu? De piezas que estaban divorciadas, que estaban cada quien por su lugar como esos huesos separados, y que a través de un espíritu de santidad los unificó para ser uno solo. Y esto no es lo que estamos leyendo acá. Esto no es el mensaje que escuchó que escuchó Yehezquel en esa visión. Y le dice, vas a profetizar. ¿Y qué les vas a decir? Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. ¿Y sabe qué? Como el Mizcán, los voy a cubrir de piel, como está escrito allá, pieles rojas de carneros y cobertor de pieles de tejones. Los voy a cubrir de pieles y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Adonai. Es decir, es la misma condición reflejada en una sombra profética allá en el desierto que hoy nos habla contundentemente de lo que quiere el Padre. Y si leemos más, dice 37, 7 al 12, profeticé pues como me fue mandado, como el modelo que me fue mostrado. Y mientras profetizaba hubo un ruido y luego he aquí un estremecimiento y los huesos se juntaron hueso con hueso. Comenzó a surgir la unidad de algo que estaba muerto y que estaba separado por la acción de un soplido, con la acción de un solo evento, comandado, guiado a través del Espíritu de Santidad por el Padre Celestial. Hoy no es diferente, amados hermanos. Usted hace 10, 15, 20 años, ¿dónde estaba? ¿Y dónde estaría si usted estuviese en la misma condición de ese tiempo atrás? Separado del Padre. Y hoy, amados, estamos acá reunidos y aún siendo diferentes, porque cada quien tiene su particularidad y su llamado, estamos unidos por el Espíritu de Santidad y empeñados para caminar juntos y disfrutar eventualmente de la presencia del Padre. Hoy ya no somos huesos secos, hoy hemos sido arropados, al igual que en el tiempo antiguo el Mizcán fue arropado a través de esas pieles. Y esos huesos fueron revertidos o vestidos de vida. Y mirando yo, verso 8 del capítulo 37 de Yehezquel, he aquí tendones y carne crecieron sobre ellos y los cubrió la piel por encima, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Adonai, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé, dice el profeta, como me había sido mandado. Y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron sobre sus pies una multitud grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Todos esos huesos son la casa de Israel, que vienen de un proceso de separación y son hechos uno, a pesar de su división, a pesar de su condición de muerte. Fueron revividos, pero fueron arropados por un solo espíritu. Y hoy, amados hermanos, usted y yo tenemos la misma condición. Hemos pasado por el mismo proceso. No es diferente. He aquí que dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice Adonai, oh pueblo mío, he aquí yo abro vuestros sepulcros y os hago subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Es la misma condición del Mishkan en el desierto, el cual persigue el mismo objetivo. Allá fue llevados a esa tierra que fluye leche y miel, que en principio fue Canaán o Canaán. Y hoy a través del profeta vemos la misma condición del cumplimiento profético, esa sombra en usted y en mí, a través del Mesías.
a través del Mesías. 39:39, el altar de bronce con sus rejillas de bronce, sus varas y todos los utensilios, la fuente y su asa. ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificar para Adonai? Porque uno de los elementos primarios que estaban antes de entrar, es más, el elemento que está más lejos de la presencia del Padre, el elemento que estaba más distanciado del lugar santísimo es este que está allí. ¿Por qué? Porque se debe iniciar con la entrega total de nosotros. ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificar para Adonai? Hebrín 10:26 dice, porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir los adversarios. Porque la verdad es contundente, pero las advertencias también. El Padre es un Padre de misericordia, de amor y de bondad, pero también es de juicio. No ocultemos, no partamos en dos la verdad del Padre y nos quedamos con lo que nos conviene. Porque desgraciadamente hemos escuchado muchas cosas que alimentan una parte de esa verdad y que ocultan lo otro. Y cuando vaya a pasar todo lo que está escrito, quizás muchos se van a llevar una gran sorpresa. Yo no sabía que el Padre era así, porque se les ocultó una verdad. Y nosotros no estamos aquí para ocultar nada. El Padre es misericordioso, es bondadoso. El Padre es el mejor de los padres, es nuestro Creador, pero también es fuego consumidor. Y las dos verdades son verdades. 39, 41 y 42, las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ejercer el sacerdocio, según todo lo que Adonai había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel todo el trabajo. Eso es una continuidad, obediencia, fidelidad. 2 Corintios 5:4, porque los que aún estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia por cuanto no queremos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Para que esa visión que tuvo Yehezkel sea una gran realidad en nosotros y seamos recubiertos de vida, revestidos de vida. Colosenses 3:12, por tanto, vestidos como escogidos de Adonai, como seleccionados del Padre, santos y amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Entonces, todas esas expresiones que nosotros hemos leído y meditado y orado por mucho tiempo, cobran un mayor valor, un brillo extraordinario cuando lo vemos en su máxima plenitud a través de la misma palabra. Shemot 39:43, y vio Moshe toda la obra, y aquí la habían hecho tal como Adonai había ordenado, así lo hicieron, y Moshe los bendijo. Así fue como iniciamos esta porción. El mérito de la fidelidad. Si queremos ser bendecidos, debemos obedecer al Eterno y someternos al liderazgo que Él ha establecido, porque eso fue lo que pasó. Depositó en Moshe ese liderazgo y el pueblo siguió a Moshe, no porque sea Moshe, sino porque Moshe fue el escogido del Padre para guiar ese pueblo. Fue su líder. Tanto así que los sabios nos dicen que al final del trabajo, como está escrito en 39:43 de Shemot, Moshe dio esta bendición. Esto no lo digo yo, lo dicen los sabios, sin tener la revelación de Yahushua como Mesías. Y fíjense cómo se da esto. Sea la voluntad del Eterno que su presencia se pose en la obra de vuestras manos. Y de alguna manera esto que está acá resume lo que hoy estamos exponiendo. Ahora, en este tiempo, ahorita, con este cuerpo o este tabernáculo imperfecto,
sea la voluntad del Eterno que su presencia se pose en la obra de nuestras manos. Porque el tabernáculo no lo hizo otro, sino nosotros mismos. Y hoy tenemos la misma condición y responsabilidad delante del Padre. El fin de la obra se acerca. Porque así como dijo, consumado es, así como dice la misma palabra en Matillahu, entra, buen servo y fiel, sobre poco te di, sobre mucho te pondré. Así también va a llegar un tiempo en que todas las cosas van a ser finalizadas y se va a aperturar un nuevo ciclo. Y de eso ya estamos cerca, amados hermanos. De eso ya estamos cerca. Dar, amados hermanos, es bueno, como siempre lo hemos dicho, y no nos vamos a cansar de decirlo y de hacerlo. Adonai desea eso, pero si queremos ser bendecidos aún más, expresemos nuestra fe en obras, convirtamos esas convicciones en hechos concretos, no trabajemos para la insignificancia, comprometámonos delante de Adonai, colocando el hombro para el trabajo presente, dando nuestro tiempo, corazón, mente, habilidades, todo nuestro ser, y de la forma más inmediata y personal construyamos en nosotros mismos un santuario para el Padre Celestial. Nos toca la responsabilidad. Yo sé que usted y yo nos admiramos cuando leemos todas estas cosas, cuando vemos el significado y con qué negación estos hombres escogidos, comandados por Moshe, Bezalel y todos esos hombres y mujeres, hicieron cada una de las piezas. Pero hoy nos toca la responsabilidad de hacerlo, amados, y de cumplir esa sombra profética que había sido asomada allá en las Escrituras del Mishkan en el desierto, en nosotros mismos. Hacer un santuario para Adonai. ¿Por qué? Porque perseguimos el mismo objetivo, buscar la presencia del Padre en adoración. Eso nunca se ha perdido. Filipenses 1:6, y con esto cierro, estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Yehoshua el Mesías, hasta que el fin de la obra sea perfecta, y ese fin se acerca. Amén. Amados hermanos, esta porción ha sido de mucha bendición para mí, y espero que para usted, los que estamos acá presentes, y para los que me están escuchando en este momento y los que van a escuchar esto en diferido, también lo sea. Shabbat Shalom para todos y bendiciones. Amén. Recordemos esta porción, este Sefer Shemot, cerramos con broche de oro con la parte 3 de la Parashá 23 Pekudei, capítulo 40, verso 6, hasta el mismo capítulo 40, versículo 38, primera de Kefas 2.16 y segunda de Divrei Hayamim 7.11 al 16, escritos apostólicos y Haftará respectivamente. Bendiciones y buen provecho, amados. Bendiciones.